Buenas tardes, apreciados hermanos. Les saluda el pastor Noel. En esta tarde quiero darle una bienvenida a este programa, un tema más para el día miércoles de adoración a nuestro Dios. Yo sé que estás allí reunido en tu casa, en familia, adorando el nombre de Dios. Y de esta manera pues, quiero felicitarte y quiero animarte para que sigas en el nombre del Señor tratando de llegar a la meta. El tema de hoy tiene como título Venciendo tus mayores temores. Por eso quiero decirte a ti que me estás escuchando, querido amigo, querido hermano, a través de las redes sociales, quiero decirte que debes confiar en Jesucristo. Cuando vas al encuentro con Jesús, entonces será la palabra de Dios quien te va a dar fuerza para poder vencer tus mayores temores. Por esta razón, te quiero invitar para que en momentos de crisis puedas encomendarte a Dios, puedas de esta manera conmigo orar a nuestro Dios y de una manera muy especial podamos iniciar con el tema de esta tarde. Señor y eterno Padre Celestial, en esta noche queremos adorarte a ti, Señor. Queremos agradecerte porque tu palabra es maravillosa. Hoy queremos encontrarnos contigo para que nos ayudes a perder el temor, Señor. Permite que podamos vencer y tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre estás allí para ayudarnos y hacer de nosotros unas personas de victoria y de esperanza. Gracias, Señor, por escucharnos. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta noche queremos felicitar nuevamente a los que nos escuchan a través de las redes sociales, invitarlos de esta manera para que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta tarde vamos a estudiar en el libro de Juan, capítulo 3, el encuentro de Jesús con este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, un hombre grande en medio de la historia, pudiéramos decirlo, un hombre adinerado, un hombre que tenía poder aparte económico, religioso, un hombre importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y quizás esté hablando para aquella persona, aquel hermano que me está escuchando, aquella amiga, aquel amigo que me está escuchando a través de las redes sociales. Y quiero decirte, querido amigo, que si sientes que no tienes nada, si sientes que el mundo te se está acabando, si sientes que ya has perdido todo y que por medio de esta pandemia que ha declarado al mundo entero en problemas y dificultades, en crisis totales, y tienes miedo de quizás perder tu vida, quiero darte ánimos en el nombre de Jesucristo en esta tarde para que en el nombre de Jesús puedas alcanzar la victoria. Y quiero leer la palabra de Dios en el libro de San Juan, léelo conmigo, libro de San Juan capítulo 3. Vamos a estudiar la historia de esta tarde para que en el nombre de Jesucristo podamos vencer nuestros mayores temores. Quizás estoy hablando para aquella persona que sus temores serán muchas veces no tener a su familia cerca en momento o en este momento de crisis. Quizás sus temores serán contagiar a sus hijos más pequeños que tienen en la casa. Quizás sus temores en este momento será que no puedan contagiar a sus abuelos o a las personas de tercera edad que tienen en su casa. Pero yo quisiera decirte en esta tarde que Jesucristo puede darte la victoria. Jesús puede transformar tu vida. La palabra de Dios puede bendecir tu hogar. Si tú te encomiendas en las manos de Dios, el Espíritu Santo con poder te va a librar, así como ha librado en medio de la historia a algunos personajes de la iglesia de Dios. Por eso quiero invitarte para que tengas fe, para que tengas esperanza. Y quiero invitarte para que en medio de esta historia te puedas identificar y puedas creer que Jesucristo puede darte victoria y esperanza. Si crees en Jesús, entonces debes abrir la palabra de Dios. Si no crees en Jesús, también debes abrir la palabra de Dios y compartir con nosotros esta historia. Si allí estás conectado en este momento, te invito para que de una manera muy amable y una manera muy humanitaria puedas compartir este mensaje con algunos amigos, con tus contactos. Comparte este mensaje para que en el nombre de Jesucristo podamos tener esperanza y vencer
nuestros mayores temores. Y leo palabra de Dios, leo el libro de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de entre los judíos, y este hombre, versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú haces si no viene de Dios. Cuando analizamos la historia, encontramos a un hombre desesperado, a un hombre que tiene poder económico, a un hombre que la gente respeta de manera religiosa, a un hombre que, entre comillas, es creyente, es, entre comillas, parte de la iglesia de Dios, pero que ahora busca ayuda y refugio en un maestro que él ha conocido, que él ha oído hablar de este maestro. Y quisiera analizar un poco la historia y decirle lo siguiente. Nicodemo había escuchado hablar de Jesús. Nicodemo había escuchado de que Jesús había sanado enfermos. Nicodemo había escuchado que Jesús, el maestro que caminaba por las calles de Jerusalén, que caminaba por las calles de donde habían gente necesitada, restauraba la vida de las personas. Quizás había escuchado cómo Jesús había sanado a los ciegos. Quizás había escuchado de cómo Jesús había restaurado la vida de la mujer samaritana. Quizás había escuchado de cómo Jesús había restaurado la vida de una mujer con un flujo de sangre. Quizás había escuchado de cómo Jesús había resucitado un hombre. Quizás cómo escuchó este hombre, no sabemos, pero Jesús estaba allí y él se había encontrado con Jesús para preguntarle cómo él podía explicarle acerca del reino de los cielos. Y parece ilógico, pero cierto, pensar y reconocer que este hombre, a pesar de ser religioso, no sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Nicodemo llega a donde estaba Jesús. La historia bíblica dice que era de noche, es decir, él lo encontró en un lugar donde nadie quizás pudiera interrumpirlo. Nicodemo quería entrevistarse con Dios. Él inicia la conversación. Él inicia elogiando incluso a Jesús. Él inicia incluso diciéndole a Jesús que es el mejor maestro de toda la existencia en ese momento. A veces pensamos que si nosotros le hacemos un favor a Dios, porque pensamos que a Dios podemos hacerle favor, a veces pensamos que si nosotros como seres humanos, oiga bien lo que le voy a decir, que nosotros como seres humanos, si hacemos algo para Dios, Dios entonces nos va a dar su favor. Y quiero decirte lo siguiente, cuando tú actúas naturalmente hacia Dios, entonces vienen las bendiciones de manera natural. No tienes que forzar la voluntad de Dios. A veces oramos y nos desesperamos, porque oramos a Dios y no encontramos respuesta. Oramos a Dios y no vemos la oración realizarse. Oramos a Dios pidiéndole que pueda resolver algún problema de nuestra vida y encontramos que no hay solución. Y quizás estoy hablando para ti, querido amigo que me estás escuchando, querido hermano que me estás escuchando. Y dirás allí: pastor, yo tengo tanto tiempo tratando de encontrarme con Jesús y no lo he logrado. Cuando leo la Biblia no entiendo nada. Cuando trato de orar, Dios no me responde. ¿Será que Dios me ha abandonado a mí? Quizás Nicodemo pensaba de la siguiente manera. Él pensaba que Jesucristo no iba a querer hacer un milagro en su vida, que Jesucristo era un maestro igual a él, incluso para poder él investigar a Jesús a través de la conversación que inicia. Cuando la entrevista inicia, Nicodemo, número uno, se presenta a Jesús como un maestro. Él se presenta como aquel hombre que lo sabe todo. Él se presenta como aquel hombre que puede resolver cada uno de sus problemas. Él se presenta a Jesús quizás como aquella mujer, como aquel hombre desesperado por querer saber qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con lo que está sucediendo hoy en día. ¿Será que yo puedo buscar la cura? Incluso mucha gente hoy en día está pensando de esta manera.
¿Será que cuándo van a decir que la cura del coronavirus, el antídoto para curar el coronavirus está a las manos de todos? Y quizás sería una alegría muy grande al saber que el coronavirus tiene solución. Pero yo quisiera decirte hoy, amigo que me estás escuchando, debes solucionar tu vida con Dios. Cuando tú vas a Jesucristo, debieras ir para solucionar tu problema con Dios. Y muchas veces parecemos a unas personas nada más que estamos en los súper haciendo el súper diario, pidiéndole a Dios tal cosa y tal cosa. Dios, líbrame del coronavirus. Ay, Dios, quiero que me des comida. Ay, Dios, quiero que me des tal cosa. Ay, Dios. Y muchas veces no nos detenemos para preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué será lo que pide Dios de nosotros? ¿Qué será lo que pedirá Dios de nosotros? ¿Pedirá Dios algo de nosotros? ¿Qué será lo que pide Dios de nosotros? Y la Biblia lo relata. Cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, encontramos en la iglesia de Dios en ese tiempo a Dios recordándole las palabras escritas por Él mismo a todos los hombres sobrevivientes en ese momento. Dios invitando al ser humano a cumplir con su palabra, a guardar su palabra, a predicar su palabra, a recordarle su palabra a los hijos. Y yo quisiera en este momento decirte, querido amigo que me estás escuchando, hermano de la iglesia que me estás escuchando, ¿será que el Señor necesita que tú puedas encontrarte de una manera más profunda con su palabra? ¿Será que Dios te está llamando para que te encuentres de una manera profunda con su palabra? Y hemos hablado estos 2 últimos días acerca del poder que tiene la palabra de Dios, acerca del poder que el Espíritu Santo tiene y activa la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios puede restaurar nuestros corazones. Versículo 3, entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Y yo quisiera en este momento analizar estas palabras de Jesús. Yo quisiera en este momento sacarle por lo menos 2 lecciones importantes a estas palabras. Jesús le está diciendo a Nicodemo, número 1, debes vaciarte del yo, debes vaciarte de tus conocimientos, debes vaciarte de tus acciones que crees, por supuesto, de manera sabia que eres más grande que Dios. Y yo quisiera en este momento decirte lo siguiente, lo que tú pienses de ti mismo es lo que te llevará al fracaso o al éxito. Recuerda bien eso, lo que pienses de ti mismo te llevará al fracaso o te llevará al éxito. ¿Qué es lo que tú piensas de ti? ¿Qué crees tú acerca de tu personalidad? ¿Qué crees tú acerca de tu relación con Dios? ¿Qué piensas tú acerca de lo que Dios quiere para ti en tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas? Nicodemo quizás se presentó delante de Jesús sin vaciarse de sí mismo, de su propio conocimiento, de su sabiduría. Recordemos que Nicodemo era un hombre sabio, un hombre muy inteligente, un hombre que, vamos a decir así, contaba con un gran prestigio delante de la sociedad como el hombre perteneciente al Sanedrín. El Sanedrín era la organización, lo que organizaba la iglesia. Era, por decirlo así, la administración de la iglesia de ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Y que muchas veces, equivocadamente, iban en contra de la palabra de Dios. Y yo quisiera hablarte a ti, que quizás eres parte de la política, eres parte de las personas más influyentes en medio de este gobierno, quizás eres uno de los hermanos que influye para bien en medio de tu comunidad donde vives, y quisiera decirte lo siguiente, necesitas a Jesucristo para poder predicar el reino de los cielos a los demás. Y decíamos que el mensaje poderoso de Jesús puede ser predicado aún con más poder cuando a través de tu propia persona lo compartes con otro. Cuando tú le dices a otras personas que Jesús ha llegado a tu vida, que Jesús ha transformado tu vida, que Jesús te ha hecho superar los temores que tenías en tu vida, que Jesús te ha dado la victoria, entonces la gente va a creer en Jesucristo. Porque la gente creerá
a través de lo que tú prediques por medio de tu testimonio. Y quizás te preguntas, ¿por qué mi esposo no ha creído en Jesucristo? ¿Por qué mis hijos no han creído en Jesucristo? ¿Por qué mi familia no han decidido entregar sus corazones a Jesucristo? Y quizás la respuesta la tienes tú mismo, porque la respuesta está en tu comportamiento. ¿Quién eres tú en la casa? ¿Quién eres en la comunidad? ¿Quién eres en el trabajo? ¿Quién eres en la iglesia? Y es muy importante reconocer cuáles son nuestros errores para poder superar nuestras acciones como seres humanos. Porque una mente finita empobrece la memoria y estanca las mejores oportunidades. A veces nosotros nos limitamos de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Quizás Nicodemo estaba limitado. Él pensaba que Jesús nada más era un maestro, que Jesús era nada más el deseado de toda la gente que la gente quería oír. Y a él se le olvidaba que estaba hablando con el Dios de la salvación. Muchas veces olvidamos con quién hablamos. Cuando vamos a la Biblia, se nos olvida quién es el autor de la Biblia. Cuando vamos a la iglesia, se nos olvida quién es el creador de la iglesia. Cuando vamos incluso a nuestro trabajo, hoy que estamos en crisis, en este momento, queridos hermanos que me están escuchando, y yo quiero decirte de esta manera, decirte lo siguiente, querido hermano. Cuando tú creas que Dios puede bendecir tu vida, entonces comenzarás a experimentar el éxito. La victoria está en Jesucristo. No sé si estoy hablando para alguna persona que allí en su casa, solas, por medio de la cuarentena, porque vive solo y no puede relacionarse con nadie más, quizás está en cuarentena especial porque se le ha detectado el coronavirus, quizás está apartado o lo han apartado de la sociedad, se ha apartado incluso de la familia porque puede contagiar a su familia. Quizás estoy hablando para aquella persona que considera que debe encontrarse a solas con Jesús. Muchas veces creemos, y yo quisiera compartir una experiencia personal, muchas veces creemos que Dios debe cumplir con nosotros cuando nosotros queremos que Dios cumpla con nosotros. Porque oramos y muchas veces no entendemos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Yo quisiera hablarle de mi testimonio. Cuando me bauticé, yo tenía aproximadamente 7 años bautizado, orando para que mis hermanas entregaran sus vidas a Jesús. Y muchas veces me desesperaba y pensaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué habían transcurrido 7 años y todavía mi familia no había creído en Dios? Y no me imaginaba lo que estaba ocurriendo. En 7 años, cuando mis hermanas estaban estudiando la Biblia, oraban, y yo no lo veía. Hasta un día que entré a la habitación de mi hermana, de mis 2 hermanas, que dormían en una sola habitación, y encuentro a una de mis hermanas arrodillada orando a Dios. Y yo quisiera decirte lo siguiente, eso me llenó a mí de emoción al saber que mi hermana, aunque yo no la miraba, estaba encontrándose a solas con Jesús. En este momento ya mi hermana es cristiana. Ahorita es del Señor, es parte de la iglesia de Jesús. Y quizás esté hablando para esa mamá que piensa que sus hijos no están siendo resguardados o no son parte de esa oración, no son parte de ese cumplimiento de la oración que llevas años hablando con Dios, llevas años pidiéndole a Dios a través de una oración por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, y piensas que Dios no está haciendo el milagro en tus hijos, en tu familia. Pero yo quiero decirte que es tu testimonio el que va a salvar vidas, es tu manera de ser, es tu estilo de vida, como lo decíamos en el día de ayer, tu estilo de vida adoptado de manera celestial. Cuando tú adoptes el estilo de vida celestial, entonces el milagro comenzará a ocurrir. Debes tener fe en Jesucristo. Si tienes miedo en este momento, quizás los temores más grandes de aquel hermano, aquella hermana que me está escuchando, es de si mis hijos se van a salvar.
Si Jesús viene, ¿será que me salvaré? ¿Será que se salvarán mis hijos? ¿Será que se salvará mi esposa? ¿Será que se salvarán mis padres? ¿Será que se salvarán mis vecinos? Empieza a predicar el reino de los cielos y verás la diferencia cuando el Espíritu Santo comience a trabajar en la gente que amas a través de tu testimonio. Y Jesús le dice a Nicodemo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, según la historia, me llama la atención lo que Nicodemo piensa. Recordemos que Nicodemo es una persona culta, una persona estudiada, una persona inteligente, una persona, entre comillas, sabia o considerado como uno de los mejores sabios de la historia. Y ahora Nicodemos hace una pregunta que parece como medio contradictoria a su misma personalidad con respecto al profesionalismo que practica este hombre. Este hombre es un hombre profesional, un hombre adinerado y un hombre educado. Y cuando Jesús le dice que debe nacer de nuevo, él imagina cómo puede ser el proceso. Se imagina de manera literal cómo puede ocurrir tal situación de la que le está hablando Jesús. Él piensa que Jesús le está hablando de un nacimiento materno o de un nacimiento natural, como nacen todas las personas. Pero cuando él se da cuenta que Jesús está hablando con él, por supuesto, a través de las palabras que le dice, le está hablando más de todo a lo que es su personalidad, el cambio de sus pensamientos, el cambio de su vida, el cambio de todo lo que hace. La manera de ser de Nicodemo es lo que le está diciendo Jesús. Yo quiero que tu manera de ser sea diferente, que ahora pienses no por ti, sino por la palabra de Dios, que pienses en favor de los demás, que pienses en compartir con otros el mensaje de esperanza. Y muchas veces creemos que Dios no está al pendiente de nuestras situaciones. Muchas veces malinterpretamos a Dios. Muchas veces malinterpretamos las palabras de Dios. Y lo decíamos estos días. Decíamos que Dios es el autor de la Biblia. Y Dios habla totalmente transparente y claro para la humanidad. Somos nosotros los que contradecimos a Dios. Somos nosotros los que malinterpretamos a Dios. Dios habla de una manera tan maravillosa para que tú, querido amigo, tú, querido niño, hasta un niño muy pequeño pueda entender, por supuesto, de una manera desarrollada psicológicamente hablando, pueda entender lo que Dios desea para cada uno de ellos. La manera en la que tú pienses, o de la manera como tú piensas, de esa manera tú vas a actuar. Y de esa manera el proceso de tu mente reflejará las acciones de tu corazón. Nicodemo era un hombre letrado, era un hombre estudiado, era un hombre que sabía mucho de la historia bíblica, por decirlo así, o de la teología bíblica, pero Nicodemo nunca se había encontrado con un maestro como Jesús. Quizás él había disputado muchas veces con grandes maestros, con grandes hombres de la historia antigua en ese tiempo, en su tiempo, y muchas veces quizás fue considerado como un hombre experto en lo que decía. Pero ahora Nicodemo pareciera una persona muy inexperta en lo que está diciendo. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, ayer hablaba con una hermana de la iglesia que me preguntaba, por cierto, lo siguiente: pastor, ¿qué pasará al final con todas aquellas personas que han contradecido a Dios? ¿Qué pasará al final con todas aquellas personas que han llevado una vida liviana y que incluso han ido en contra de los principios de Dios? Y yo le decía lo que hoy te voy a decir a ti. Al final de la historia, recuerda, querido amigo que me estás escuchando, que te vas a tener que encontrar con el autor de estas palabras santas,
que estamos leyendo, la Biblia. El autor de la Biblia, en algún momento de la historia, al final del tiempo, cuando todo ya haya pasado, cuando la vida humana sea juzgada para vida, o por supuesto cuando los seres humanos, disculpen, sean juzgados para vida o para muerte, allí todos nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Así como Nicodemo tuvo que encontrarse por voluntad propia, por supuesto, o quizás por las incógnitas que había en su corazón, por el deseo de conocer quién era este hombre, aunque él aparentemente conocía y le dice a Jesús saber quién es, pero nos damos cuenta que realmente no conoce con quién habla, no conoce al autor de estas palabras. Y vamos a encontrarnos al final. Al final de la historia nos vamos a encontrar cara a cara con el maestro de la vida. ¿Y qué diremos en ese momento? ¿Qué le diremos a Dios? ¿Qué vamos a responderle a Dios? ¿Será que vamos a responder como responde Nicodemo? Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Miren las palabras que Nicodemo utiliza para referirse a Jesús. Quizás para contradecir a Jesús o las palabras que Jesús está en este momento diciéndole, o en este momento está Jesús hablando con él y en la entrevista comienza Jesús a decirle, Nicodemo, debes nacer de nuevo. Ahora Nicodemo piensa de la siguiente manera, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y yo quisiera en este momento preguntarte, ¿cuántos años tienes en la iglesia? ¿Cuántos años tienes siendo cristiano? ¿Cuántos años tú que me estás escuchando tienes estudiando la Biblia? Quizás estoy hablando para una persona que tiene ya años estudiando la Biblia y todavía no se decide entregar su corazón a Jesús. Quizás estoy hablando para aquella persona que tiene años estudiando teológicamente la Biblia, pero sigue contradiciendo o yendo en contra de la Biblia. Quizás estoy hablando para aquella persona que dice ser sabio, pero cada día comete errores garrafales y destructores para su propia vida. Y en este momento quiero decirte, amigo que me estás escuchando, Jesús es el único que puede darte victorias. Jesús es el único que puede eliminar esos conceptos errados que tienes en tu vida. Jesús es el único que puede restaurar tu vida. Jesús es el único que puede liberarte de cualquier peligro. Jesús y su palabra es la única fuente de esperanza para todo aquel ser humano que desea creer en Él. En estos días hay mucha gente que está transmitiendo a través de las redes sociales. Y hay personas que Dios utiliza con poder que vale la pena escucharlos porque el Espíritu Santo está hablando a través de algunos pastores, algunos amigos, algunos hermanos que utilizan las redes sociales para enviar un mensaje de esperanza. Y yo quisiera decirte a ti que me estás escuchando, cuando vayas a dar un mensaje, no lo des en tu nombre, dalo en el nombre de Jesucristo como lo habíamos dicho, en temas pasados. Cuando tú vayas a hablarle a la gente que te escucha a través de las redes sociales, empieza a resaltar el nombre de Jesucristo. Empieza a resaltar la sabiduría de la palabra de Dios, porque el verdadero refugio, la verdadera libertad está en Jesucristo y su palabra. En Jesucristo y su palabra. Y yo mencioné hace unos días lo siguiente, y oye bien lo que voy a decirte. Tus hechos solo van a confirmar el poder de tus palabras. Tus palabras pueden ser muy poderosas, pero tus hechos quizás contradigan lo que tus palabras están mostrando a través de las redes sociales. Por eso quiero decirte lo siguiente, mi amigo. Busca la palabra de Dios y que sea la fuente principal para cualquier mensaje que quieras enviar. Y yo quiero en este momento decirte lo que Jesús le dice a Nicodemo. Versículo 5, y de esta manera vamos a ir finalizando con el tema de hoy. Versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo,
que el que no nace del agua, número 1, y del Espíritu, número 2, anote por allí, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta lo importante que es ser dirigido por el Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu de Dios te dirige, entonces hay seguridad, hay esperanza y hay verdadera salvación. Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, cuando el Espíritu de Dios entre en tu casa, cuando el Espíritu de Dios entre en tu familia, entonces podrás ser limpio, podrás ser liberado, podrás tener mensajes de esperanza, podrás tener tranquilidad en tu corazón, podrás derrumbar tus mayores temores y ahora en el nombre de Jesucristo podrás avanzar hacia la patria celestial. Y hay dos lecciones maravillosas con la cual quiero cerrar la historia de hoy. Y las dos lecciones que yo quiero resaltar en medio de esta historia es que el Espíritu de Dios es quien puede restaurar tu vida y te puede llevar al éxito. Y por supuesto, la limpieza que proviene de la palabra de Dios a tu vida a través del bautismo. Jesús está hablándole a Nicodemos y le está diciendo lo siguiente: si tú quieres ir al reino de los cielos, debes dejar que el Espíritu Santo venga sobre ti por una acción pública o por la decisión que tú has tomado de dejarte limpiar a través del bautismo. Es muy importante y mañana vamos a hablar a través de la palabra de Dios, vamos a hablar de lo importante que es el bautismo para la vida del ser humano. Necesitamos sellar nuestro pacto con Dios a través del bautismo. Y el bautismo tiene una referencia importante hacia la muerte y resurrección de Cristo, como lo dice Romanos capítulo 6. Mañana lo vamos a estudiar. Y yo quiero hablarte lo siguiente: Jesús necesita limpiarte a ti. Jesús necesita o Jesús quiere transformarte a ti. Solo debes creer en Él y Él te va a restaurar. ¿Deseas tú de esta manera entregar tu corazón a Jesús a través de una oración? Y quizás el llamado es para ti, querido amigo, querido hermano, que me estás escuchando. Más de todo, aquella persona que acabo de mencionar hace un momento, aquella persona que lleva años estudiando la Biblia. Y quizás este momento de crisis es el llamado final que Dios te hace. Quizás es el último llamado que Dios te hace a ti. Pero debes creer que Jesús te está llamando a ti a través de su palabra. Cree que el poder del Espíritu Santo puede sanarte a ti. Entonces, ora conmigo, ora con nosotros y a través de esta oración, dale tu corazón a Jesús y que sea Jesús quien pueda liberarte, quien pueda limpiarte, quien pueda darte fortaleza y quien pueda darte esperanza en medio de tus mayores temores. Señor, en este momento vamos a orar para que tú puedas bendecir a todas aquellas personas que nos están escuchando. Señor, en este momento mira a aquella persona que está a través de las redes sociales escuchando tu palabra. Y en este momento el Señor quien nos está mirando, el Señor quien está esperando que vayamos a Él, Él nos va a escuchar. Vamos a orar con fe en esta tarde y vamos a finalizar con el tema de hoy. Señor y eterno Padre Celestial, en este momento queremos orar para que tú puedas entrar a nuestros corazones. Queremos orar, Señor, por nuestras familias. Sabemos que en tiempos de crisis muchas veces vamos a ser golpeados. Y como decíamos anteriormente, en medio de la guerra siempre habrán heridos y muertos. Pero queremos, Señor, en el nombre de Jesucristo tener esperanza. Sí tenemos miedo de lo que puede ocurrir con nosotros. Sí tenemos miedo, Señor, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esta enfermedad.
Pero hoy queremos colocarnos en tus manos de amor. Queremos tener esperanza en ti. Y en el nombre de Jesucristo y por medio del poder de tu palabra, deseamos, Señor, aquí donde estoy, que seas tú quien puedas liberarme, que pueda ser tú, Señor, quien puedas limpiarme, que pueda ser tú, Señor, el que dé la victoria en nuestras vidas, me puedas librar de los peligros de esta enfermedad, que pueda, Señor, limpiarme de las acciones del pecado y que en medio de esta cuarentena yo pueda, Señor, encomendar mi corazón en tus manos y hoy pueda hacer un pacto contigo. Hoy hago un pacto con mi familia, hoy hago un pacto con mis vecinos y el pacto que quiero hacer contigo junto con mi familia y mis vecinos es adorarte, entregar mi corazón a ti y por supuesto dejar que tu palabra limpie lo más profundo de mi ser y por supuesto restaure nuestra vida a través del bautismo. Señor, permítenos a través de tu palabra conocerte más, cada día más tener esperanza y que nuestros temores puedan ser vencidos por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo que me has escuchado. Te saluda y se despide el pastor Noel Bermúdez. Hasta mañana. Dios te bendiga y recuerda que la esperanza debe ser depositada en Jesucristo. No tengas temor, porque Jesús contigo va. Dios te bendiga.